Dice así la Escritura, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Tenemos varias referencias del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas lo marca con mayor detalle, pero estamos abriendo Mateo para ver algunas áreas importantes aquí. Dice así, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es de ella es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, un texto extraído de Isaías capítulo 7, versículo 14, que traducido a Emanuel es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Vamos a abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando en nuestras vidas y nos enseñes, Dios, la importancia de este evento para la humanidad. Gracias, Dios, y que tu Espíritu nos guíe. En Cristo te lo pido. Amén. Tomen su asiento. Si hay cunero, me están diciendo que si hay cunero. Si quieren pasar algunos niños, está bien. Si no, no se preocupen, pueden quedar aquí y escuchar, a menos que el niño esté gritando muy fuerte, ¿verdad? Esta noche estamos reunidos aquí, hermanos y amigos, para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que de alguna u otra manera tú has conocido o sabes, obviamente si eres creyente debes de tener entendido este evento, un evento trascendental, importante para el cristianismo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no es nada, hermanos, que debamos pasar por alto. Es un evento sumamente importante. Y bajo este texto que acabamos de leer, solamente quiero darles dos puntos importantes que en la lectura, no sé si se dieron cuenta, el ángel del Señor le menciona a José. Hay dos cosas importantes que el ángel del Señor le dice a José y que nosotros debemos entender para comprender lo que realmente significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por ende lo que es la verdadera Navidad. Eso nos va a llevar a esta comprensión, hermanos. Antes de ir a los dos puntos que quiero hablar a ustedes y que nos interesan, el verso 18, todos ahí en el versículo 18, hermanos. El verso 18 comienza aquí la historia y el tema que vamos a ver en esta tarde-noche es nacido para morir. Nuestro Señor Jesucristo nació realmente para morir. Esa es la Navidad. Ese es el significado real de la Navidad, también como lo vimos en el video. Y viene una explicación que vamos a estar dando aquí. ¿Por qué Cristo nació para morir? En Mateo 1:18. El versículo 18 comienza así, antes de darle los dos puntos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso secretamente dejarla, ¿no? Para entender mejor lo que está sucediendo aquí en este texto, hermanos y amigos, que se presenta en Mateo capítulo 1, es necesario que entendamos cuáles eran las costumbres en cuanto al matrimonio en el tiempo judío.
¿Cuáles eran esas costumbres de aquella época? En aquel tiempo el matrimonio lo decidían o era decidido u organizado por los padres. Cada padre de familia organizaba esto, los padres establecían un compromiso verbal con los padres o con los consuegros, ¿no es cierto? Establecían este compromiso. Esto podía incluso ocurrir cuando los novios aún eran pequeños. Desde entonces se hacía ese tipo de relación, se comprometían a estas parejas. Y este asunto era un asunto serio, realmente al llegar a un compromiso lo veían como un matrimonio ya, aun cuando no era un matrimonio, lo veían tan serio como un matrimonio, era un compromiso serio. Y lo más probable es que esto estaba aconteciendo con José y con María. Ellos ya tenían este tipo de compromiso. Y durante esta primera etapa de ese compromiso, la relación de las dos partes, hermanos, entre estas personas podían, antes de llegar al compromiso global, al compromiso más importante, antes de que se llegara a este compromiso, ellos podían todavía retractarse. No había en ese momento un compromiso fuerte hasta que no se juntaban para llegar a los desposorios. Cuando llegaban estos desposorios, aquel día se hacía un compromiso legal. ¿Se dan cuenta? Y en ese momento ya no había de que ya no quiero casarme, ya no quiero unirme con esta pareja. A partir de aquel momento el contrato entre los novios era totalmente firme, totalmente serio, ante los ancianos del pueblo, ante dos testigos que estuvieran ahí. Era un compromiso solemne entre los novios, se consideraban ya marido y esposo. Si tú ves el texto, por ejemplo, a José se le dice José, su marido, como era justo. En el versículo 20 se le dice a María, tu esposo. Y aún sin estar juntos, ellos ya se consideraban un matrimonio y solo podían separarse mediante un divorcio legal. Era la única forma en lo que lo podían hacer. Sin embargo, hermanos y amigos, aun cuando había llegado el momento de la boda, después de legalizar el compromiso, los novios regresaban a la casa de sus padres. No se iban, estaba el compromiso, pero regresaba la esposa con sus padres, el esposo con sus padres, y allí ellos vivían durante un año. Durante aquel año no había ningún contacto físico, hermanos, hasta que terminara ese año y entonces ellos podrían conocerse. Y la boda en ese tiempo duraba aproximadamente 7 días. Entonces, solo después de ese tiempo la novia podía ir ya con el novio y empezaba la convivencia mutua entre esta pareja. Entonces, el año de depositorios existía precisamente para asegurar que la novia estuviera bien, que no estuviera embarazada, que no hubiera nada. Era precisamente por eso el estar aguardando ahí durante ese año. Y si durante aquel periodo se detectaba alguna situación como adulterio, el castigo de la ley, ustedes saben, en el Antiguo Testamento era muy claro. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 a 24 nos dice que si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis a ambos de la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Entonces, ¿cuál era la sentencia para ellos? La muerte, ¿no es cierto? Y morirán ambos ahí. Entonces, es precisamente durante el año de desposorios cuando José y María, aquí en este evento, se han comprometido legalmente como marido y mujer. ¿Se dan cuenta? Ese es el momento histórico que están viviendo ellos. Pero aún no han celebrado la boda, no han empezado a vivir juntos, y es cuando José descubre que María está embarazada. ¿Se dan cuenta? Es una historia rápida, hermanos, no es el tema, pero me parece muy importante entenderlo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba por la mente de José? Habrá que ponernos en sus zapatos, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es, tu esposa o la que va a ser tu esposa está embarazada. Y no es precisamente de ti. ¿Te das cuenta? Algo estaba fuerte ahí. José se da cuenta de esto, que María está encinta, porque el verso 18 dice que estaban, ¿qué? Desposados, estando desposados María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿no es cierto? Cuando se halló que María había concebido
del Espíritu Santo. Y recuerden ustedes que María, en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, el ángel Gabriel le hace ya un anuncio a María y le dice a María que ella va a concebir ¿de quién? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que vendría la concepción de Jesús por medio del Espíritu. Y seguramente, ¿qué estaba pasando en la mente de José, hermanos? Seguramente él estaba turbado, seguramente por horas, por días había angustia en su corazón, ¿no es cierto? Porque él amaba a María, había un compromiso desde antes, estaba convencido de que María le había sido fiel, pero no estaba dispuesto a proseguir con el matrimonio y a recibirla en su casa, porque el texto nos dice esto. Pero aquí se manifiesta la bondad de la que está hablando el texto acerca de José, se manifiesta la verdad de José, porque José amaba a María, desde hace tiempo le había dado esa promesa de casarse con ella, de que fuera su esposa, conocía la buena reputación de María, conocía lo amable que era y el testimonio que tenía con el pueblo, seguramente José. Entonces le costaba seguramente muchísimo asimilar la noticia de su infidelidad, ¿se dan cuenta? No casarse con ella era perder todas sus esperanzas, todo lo que él había pensado hacer y tener una familia con ella, eran las ilusiones perdidas. Pero José era justo, esto es, no es que era sin pecado, era justo, ¿por qué? Porque amaba la ley de Dios, amaba la verdad, estaba cercano al Señor. ¿Y qué pasa con José? Él no intenta hacer un escándalo público de María. ¿Qué hace? Sino que intenta dejarla ¿cómo? Secretamente. Intenta dejarla secretamente, esto es, opta por ¿qué? ¿Cuál era la forma? Una carta de divorcio. Opta por darle una carta de divorcio. Entonces, José así podía despedirla secretamente con esta carta, porque ahí rompía el compromiso y evitaba, como les decía, una denuncia pública o que todos se dieran cuenta de esto. Porque solamente para eso se necesitaban 2 testigos y listo, el divorcio quedaba dado. José ha tomado entonces una decisión. Sin embargo, hermanos, amigos, antes de que él ponga en práctica esa decisión, algo ocurre que hace cambiar su idea. ¿Qué es esto? Tenía que ser algo muy importante, algo especial. Dios, hermanos, se digna a comunicarse con José y a instruirle, y cuando le instruye y le dice lo que está sucediendo, esto trae paz, trae convicción a José, ¿no es cierto? Se consuela a José. ¿Por qué, hermanos? Porque manda a su ángel a decirle, ella ha concebido por el Espíritu Santo. No temas, no dice el ángel, no temas de mí o que me ves, sino que le dice, no temas, tú sigue adelante con el matrimonio, porque el hijo que va a tener es concebido por el Espíritu. Y aquí es donde entran los 2 puntos que quiero mencionar a ustedes. Un ángel en sueños le comunica 2 cosas muy importantes a José y que nosotros debemos entender muy bien para comprender lo que realmente significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por ende el verdadero significado de la Navidad. El primer punto, hermanos, el primer punto es que María ha engendrado por obra del Espíritu Santo. ¿Es importante esto? Claro que sí, hermanos, claro que sí, amigos. Observa versículo 20. Que ha engendrado por obra del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, y pensando él en esto, claro que estaba pensando, ¿no es cierto? No era un evento fácil para José, estaba pensando, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir ¿a quién? A María. Observa cómo ya era ¿qué? Aun cuando no estaban casados del todo, pero el compromiso era tan serio que se consideraba su mujer. No temas recibir a María tu mujer. Y aquí algo importante, ¿por qué? ¿Por qué ángel? ¿Por qué ángel enviado por Dios? ¿Por qué no debe temer? ¿Por qué debe recibir a María? ¿Y cuál es la razón, hermanos? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es el embrión de María, hermanos. Tenía no era una pertenencia humana. ¿Se dan cuenta de esto? No era un embrión de un hombre humano. Esto es, no se debía a una relación entre María y un ser humano, otro hombre. No se debía a esto. Esto es importante.
sino que por obra del Espíritu Santo se había concebido en el vientre de María. Lo que tiene engendrado, entonces, ¿qué es? Es un ser de origen, ¿qué? Divino. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, ¿es importante para nosotros saber esto? Claro que sí. No es que tenemos un Salvador humano, sino que tenemos a un Dios que se hizo carne. ¿Se dan cuenta de esto? José en ese momento, ¿cómo se puso, hermanos, cuando recibió esta noticia? Debió haber estado gozoso, ¿no es cierto? Y fue tras María y supo que no le había sido infiel. Esto fue una noticia importante para José. Jamás habría creído nada José, y solo lo creyó debido a que Dios le envió a este ángel, y esto da una credibilidad a él, porque si hubiera llegado otra persona, oye, no, ella no hizo nada, ¿qué hubiéramos contestado nosotros? Humanamente, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Tú se lo crees a tu esposa? ¿Qué piensa? Está embarazada y dice, no, yo no hice nada, yo no me embaracé de nadie. ¿Se lo vas a creer? ¿Qué pasa, hermanos? Es concepción divina. Esto ha sido engendrado divinamente. ¿Se dan cuenta? Pero algo muy importante es que la promesa llegaba a María y llegaba a José. ¿Cuál era? Se estaba cumpliendo una promesa. ¿Cuál era? Que el Mesías había llegado a este mundo. ¿Se dan cuenta de esto? Ahí la importancia de esta parte del texto. No temas, porque lo que ha sido engendrado es por parte de ¿quién? El Espíritu Santo. Se cumple la Escritura, según el versículo 22, ahí en sus Biblias, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, lo está citando en el 22. Mateo dice, va a concebir un hijo y lo llamará y su nombre será Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Importante, hermanos. Parece que debemos celebrar esto, ¿no es cierto? Es que Dios vino a esta tierra y Dios con nosotros. ¿Qué hace la gente hoy en día? Parece que no entiende lo que aconteció. Dios se presentó a la tierra. ¿Te das cuenta de esto? Se hizo carne como nosotros. Dios mismo se hizo carne y Él es Dios con nosotros. Pronto va a nacer el libertador, no procreado por seres terrenales. ¿Se dan cuenta? Muy importante. Sino engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dios mismo tomando forma de hombre. Pero el punto es que su engendramiento no es solamente asunto de José y de María. Muy importante esto. Porque parece que en la historia todos nos centramos en José y María. Estos son los elementos que se fueron ocupando, hermanos. ¿De acuerdo? Fueron los elementos que se fueron ocupando, pero no es algo que le atañe solo a José y María. Es un anuncio de suma importancia. ¿Para quién? Para todo el mundo. Es un anuncio importante para todo el mundo. El ser que va a nacer, ¿quién es? Emmanuel. Engendrado por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Si bien María y José eran sus padres, María su madre y José su padre legal, por decirlo así, ante todo, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿El Hijo de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Esto es diferente y tiene un propósito su nacimiento. Cuando Él viene y lo envía, ¿cuál es el propósito de su nacimiento? Morir. Nacer para morir. Ese es el propósito, hermanos. ¿Se dan cuenta? Nace para morir. Es el Salvador que vino a morir. ¿Por quiénes? Por nosotros. Y este es el segundo punto. ¿Entendemos el primer punto, hermanos? Lo que está anunciando el ángel no es un ser humano, es Dios con nosotros. Las promesas del Antiguo Testamento de cientos de años atrás se están cumpliendo hoy. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si eso no se hubiera cumplido? ¿Qué sería de nosotros si fuera un hombre el que nos liberara? Pero dice el ángel, es concebido por Dios
Y nos lleva a este segundo punto, porque dice, es el Salvador. ¿Cuál es el segundo punto? Dice que dará a luz al Salvador del mundo. Es alguien que es concebido del Espíritu Santo y dará a luz al Salvador del mundo. ¿Qué es esto? Versículo 21. Y dará a luz un hijo. ¿Y qué le dice? Lo vas a llamar, su nombre, ¿cuál va a ser? Jesús. Y otra vez, ¿por qué, Ángel? Otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se va a llamar Jesús? Porque Él, ¿qué dice? Salvará ¿a quién? Este es importante, hermanos. ¿A quién va a salvar? A su pueblo. Ruego a Dios que tú esta noche puedas entender si perteneces a su pueblo. Ruego a Dios que tú puedas entender si realmente tienes una relación con Él. Y celebras sin saber una Navidad, sin entender qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió y sigue sucediendo hoy en día. Dice, vas a llamarle Jesús. ¿Por qué? Hay una razón. Va a salvar a su pueblo. ¿De qué? Otra pregunta. ¿De qué va a salvarlo? De sus pecados. El ángel le dice a José que debe llamar al niño Jesús, y Jesús significa Salvador, por cuanto ha venido a salvar ¿a quién? A su pueblo. ¿No es cierto? ¿De qué los va a salvar? ¿De sus enemigos políticos? ¿Recuerdan ustedes que todos esos judíos estaban esperando al Mesías, al libertador de sus enemigos políticos? ¿No es cierto? Pero Él no viene a eso. Él viene a salvar al mundo de sus pecados. Jesús efectivamente es el Mesías, hermanos, enviado por Dios. El que ha nacido dará su vida, esto es, morirá. Este es el asunto. El nacimiento tiene un objetivo, que muera. ¿Para qué? Para salvar, y ahora aquí está, aquí es donde se cumple todo esto. Jesús viene para salvar, ¿no es cierto?, a todo aquel que en Él crea. Permíteme explicártelo de esta manera. ¿Quién es el Salvador y a qué vino a este mundo? Una de las ordenanzas que celebramos aquí en la iglesia, aparte del bautismo, es la Cena del Señor, la cual celebramos aquí en la Iglesia Bautista Roca Eterna, y todos ustedes conocen muy bien quienes la celebran. En la Cena del Señor, nosotros recordamos, al tomar el pan y la copa de Cristo, que Cristo hizo algo por nosotros, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos el pan y cuando tomamos la copa, recordamos que Cristo hizo algo por nosotros. Esta conmemoración, hermanos, que nosotros celebramos aquí en la iglesia, contiene una de las más grandes doctrinas, una de las doctrinas más importantes de la iglesia, o del cristianismo, diría yo. Es la esencia completa de lo que es el evangelio cristiano. Cuando celebramos esto, esta doctrina se encuentra en las mismas palabras que el Señor Jesucristo menciona cuando dice: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Se dan cuenta? Y cuando tomamos la copa, Él dice: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, la cual será derramada por propiciación para ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, la esencia del evangelio cristiano, hermanos, es que Jesucristo hizo algo por nosotros. Esa es la esencia. Esto es algo importante. Más específicamente, ¿qué hizo por nosotros? Él murió por nosotros. Eso fue lo que hizo. Esa es la idea principal. Él muere por nosotros. Cuando dice que muere por nosotros, ¿qué significa? Él se convierte, y aquí está la doctrina, Él se convierte ¿en quién? Dice: tú no, y yo sí. ¿En qué se convierte? Sustituto. Él es el sustituto, hermanos. ¿Quién debía pagar por esto? Cada uno de nosotros. Pero Él es el sustituto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Observen, quien llevó, ¿quién? Cristo. Él mismo los llevó, nuestros pecados, en su cuerpo, para que, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro habla aquí de que Cristo es ¿qué? Es nuestro sustituto.
Es lo que está diciendo Pedro. Habla de que Cristo tomó nuestro lugar. ¿Se dan cuenta de esto? Es muy lamentable, hermanos, cuando la gente está festejando con bebida, alcohol, adulterio, fornicación, el que Cristo haya tomado tu lugar. ¿Se dan cuenta de lo ridículo que resulta esto? Un entendimiento bastante vago, una ignorancia espiritual de lo que está aconteciendo en esta fecha. En esta fecha alguien dijo: voy a morir por ti, si tú crees en mí tendrás vida eterna. ¿Te das cuenta? Se cumple, hermanos. Está haciendo referencia Pedro aquí a Isaías 53, 4 y 5, cuando dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuáles dolores? ¿Quién debía haber sufrido esos dolores? Nosotros. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos, ¿qué? Sanados. ¿Te das cuenta? Isaías escribe exactamente lo mismo que Pedro sobre la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo. Esto es doctrina, hermanos. Esto es doctrina. La muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esencia del Evangelio cristiano. Esto es lo que debemos comprender cada vez que nos reunimos. Cada vez que te sientes a la mesa, dile a tu esposa, dile a tu hijo, dile a tus familiares qué es lo que sucedió ese día. Antes de que levanten el pavo, antes de que levanten la copa, antes de que levanten el pan, que entiendan lo que están celebrando. Fue un sacrificio especial. ¿Por quién? Tú le vas a decir: por mí. Pero quien esté sentado en tu mesa, le tienes que decir: también fue por ti. No puedes celebrarlo así, tan a la ligera. Cristo es nuestro sustituto. ¿En qué? Vean lo más claro. Es nuestro sustituto en la muerte. ¿No es cierto? En tu muerte. Tú deberías haber muerto, yo debería haber muerto, pero Él es nuestro sustituto. Y esto es fundamental para que lo comprendamos en nuestra fe. Todo creyente debe entender con fe este evento tan importante, hermanos. La gran verdad de la sustitución es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Se dan cuenta? El punto es para ti esto, si no conoces a Cristo. El punto es para ti así. Si Cristo no es tu sustituto o mi sustituto, entonces sigo ocupando el lugar de alguien que es pecador condenado, ¿no es cierto? Si no es tu sustituto, tú tienes un conflicto. No ha tomado lugar Cristo en ti. Si mis pecados o tus pecados, si mi culpa o tu culpa no son trasladados a nuestro Señor Jesucristo y Él no los recibe, entonces ¿con quién quedan esos pecados? Contigo. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? Si Él no cargó mi condena, entonces ¿quién debe cargarla? Tú. Tú vas a cargar esa condena. Y si Él no ocupó mi lugar, en su lugar mis pecados, entonces ¿quién tiene que hacerlo? Yo. ¿Quién es el que tiene que morir ahora? Yo. Y es una muerte eterna. Tienes una paga, hay un castigo. No hay ninguna otra posibilidad. Así hayas celebrado la Navidad y hayas reconocido a Cristo en esa mesa, no hay ni una posibilidad, porque solamente tenías un conocimiento vago de esto. Hoy entiendes, hermano. Hoy entiendes, amigo, que necesitas a Cristo como tu sustituto. ¿Te das cuenta? El punto ¿es Él o eres tú? Tan simple como esto. La conclusión es: o Cristo tomó mis pecados y los cargo yo, o se los dejo a Él. O Él pagó el castigo por mi pecado, o yo lo voy a pagar en el infierno para siempre. ¿Te das cuenta? Eso es muy diferente. Él vino al mundo para quitar el pecado de su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, 24, dice que Él llevó nuestros pecados, ¿en dónde, hermanos? Él llevó nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo bendito. Él no lo merecía, el justo por los injustos.
¿Y cuál es nuestro comportamiento, hermanos? ¿Cómo es nuestra conducta diaria, nuestra conducta de vida? Estamos equivocando el rumbo, hermanos, al no entender esto. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué significa esto? Llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Que Él se convirtió en un pecador? No. ¿Qué significa? Cuando Él dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, significa que Él, ¿qué? Cargó nuestros pecados. Los cargó. Él soportó, porque el peso fue demasiado grande, ¿no es cierto? Él soportó la condena. Él cargó todos estos pecados por nosotros. Sí, hermanos, nuestro pecado fue puesto sobre Él. ¿Te das cuenta? Llevó nuestros pecados en su cuerpo. No es algo tan ligero. El hecho de estar aquí celebrándolo y conmemorándolo y recordándolo es para entender nuestra posición delante de Él. Él tomó el castigo para satisfacer ¿a quién? A un Dios santo. Él llevó nuestros pecados. Él fue, aquí entra la doctrina de la propiciación. Dios lo vio propicio y Él dice, como te veo propicio, ahora te tomo como el sustituto ¿de quién? De todos ustedes. Ahí está la propiciación delante de Dios. Dios lo ve propicio, acepta el sacrificio, como dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿no es cierto? Jesús fue nuestro sustituto y no solo se hizo pecado por nosotros, sino que Él cargó el castigo de todos nosotros. No solo se hizo pecado, sino que cargó, y esto es importante, ¿cuánto cargó de ti? No, piénsalo, ¿cuánto cargó de ti? Hay tantas cosas que deberían avergonzarnos y que las ha cargado, ¿no es cierto? Él cargó todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo cargó? Esa es la pregunta. Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo y nos dice cómo lo hizo. ¿Sobre qué? Sobre el madero. ¿Qué es el madero, hermanos? Él cargó, hermanos, el pecado en la cruz. No podemos entrar a más detalle, pero su cuerpo fue flagelado, traspasado, humillado. ¿Por qué? Él tenía que nacer para morir, para salvarnos, hermanos, amigos. El versículo 24 dice que en su propio cuerpo, en la cruz, madero significa cruz, por medio de la crucifixión. Este es el asunto. Fue en la crucifixión que Él cargó nuestros pecados. Él tenía que morir en la cruz. Él tenía que ser levantado. Y bendito levantamiento, hermanos, porque en ese levantamiento todo aquel que se arrepienta, sea el hombre más perverso o la mujer más mala, puede recibir el perdón de sus pecados en la cruz de Cristo. ¿Te das cuenta? Tenía que ser crucificado. Sintió en su cuerpo el potente castigo de Dios cuando estaba colgado en la cruz. Ahí estaba cargando todo el peso, y por eso ustedes saben que Él dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Esto es alejado de Él, un abandono hacia la muerte. ¿Te das cuenta de esto? Por eso declara el Señor Jesucristo estas palabras. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y una cosa más, ¿por qué hizo eso? Versículo 24, observen. Sabemos que fue por amor, y muchas veces, y eso no lo vamos a negar, hermanos, pero observen, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero aquí está, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué? Para que nosotros, ¿quiénes? Tú y yo, las personas de aquel tiempo, estando ¿qué? Muertos al pecado, observa esto, vivamos a la justicia. Qué impresionante es esto. No dijo que lo hizo solo para que pudiéramos entrar a su presencia, para que pudiéramos llegar al cielo, para que pudiéramos tener paz y para poder experimentar el amor, que sí es verdad, no, pero no solamente lo hizo principalmente por eso. Él lo hizo para que nosotros, estando ¿qué? Muertos, para que nosotros, estando muertos ¿a qué? A los pecados, vivamos a la justicia. Esto es, hermanos, lo hizo para transformar a los pecadores en santos.
Lo hizo para cambiarnos. Lo hizo para regenerarnos. Para dejar de vivir las vidas que teníamos antes sin Él. ¿Se dan cuenta aquí lo ridículo que es celebrar una Navidad sin entender esto? Vivo mi vida como ahora la tengo, hago y deshago, es un desastre, amanezco mal, amanezco ebrio. Cuando el sacrificio de Cristo es, he muerto para que tu vida cambie, para que dejes de comportarte como antes, para que seas un santo. ¿Te das cuenta? Esto es totalmente diferente. Y no entenderlo, hermanos, es comprender el mensaje indignamente de la cruz. Así que el propósito de la muerte sustitutiva, y ahora entendemos, ¿verdad? El propósito de la muerte sustitutiva, ¿no es cierto?, de Cristo, no es solo el perdón de los pecados. ¿Qué es? No solo la eliminación de esos pecados, de esa culpa, no solo un cambio a nuestra posición, a nuestra situación, soy pecador y ahora pertenezco al cielo. No es un cambio declarado, es un cambio que verdaderamente se debe de generar en ¿quiénes? En ti y en mí. Ese cambio lo debemos mostrar día a día. La Navidad, el evento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debe mostrarse día a día. ¿Cómo? En que ahora soy una persona regenerada por el poder de Dios mediante el sacrificio de Cristo, mediante la sustitución y la propiciación y la justificación que recibo en Cristo. ¿Se dan cuenta? Muy diferente, hermanos. Él tomó nuestro lugar para transformarnos, para que muramos al pecado. Cualquiera que diga que conoce al Señor y su vida es pecaminosa, hermanos, recomiendo que echen un vistazo claramente a su vida, porque si no están menospreciando ese gran poder de Dios en Cristo. Es para que nos apartemos del pecado y vivamos a la justicia, para que tengamos un modelo de vida nuevo, para que seamos diferentes. Así que Cristo murió por ti para que tú puedas desviarte de tu pecado y vivir ahora ¿para qué? Para la justicia. ¿Te das cuenta? Para cambiar tu patrón de vida, para regenerarlo, para eso murió. Para convertirte en una nueva persona, de pecador a santo. Es una transformación de la muerte a la vida. Él nació para morir, tú estás muerto y ahora vas a vivir. ¿Te das cuenta? Del pecado a la justicia. Jesús nació para morir, hermanos y amigos, para dar su vida por nosotros. Él tomó nuestro lugar para hacer de esto una realidad de nuestras vidas. Entonces, concluyo aquí. Dios mismo con nosotros. Su Espíritu está ahora con nosotros. Todo aquel que ha recibido a Cristo tiene al Espíritu Santo en él. Dios con nosotros. Jesús nuestro Salvador. Él dio su vida por nosotros, no un humano, sino que vino desde el cielo para darnos libertad, para salvarnos. Es el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Él es nuestro sustituto para darnos no solo vida eterna, sino para que vivamos santa y piadosamente en tanto muramos y nos lleve a su presencia, o en tanto Él venga y en los cielos nos arrebate. No podemos confundir la Navidad, hermanos. No podemos confundir el nacimiento de Cristo. Compártelo a tus amigos. Compártelo a tu familia. Ve su comportamiento. Ve si ellos no han podido ser cambiados por el gran poder de nuestro Salvador. Ruego al Señor que pueda transformar las vidas. Y la única forma es en Cristo. Arrepintiéndonos, creyendo en Él por fe y obedeciendo su palabra. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. El ángel le dijo a José: José, Él es concebido por el Espíritu. Él es el Salvador. Y ahora entiendes lo que es el Salvador. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos, Dios, que obres en nosotros
en entender tu palabra, Dios, en comprender, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y ahora, Dios, queremos que tú nos guíes en obediencia, que la gente, que tú, Señor, que la iglesia pueda ver, Señor, cambios reales en nuestras vidas. Y rogamos por todos aquellos que no te conocen, Padre, que puedan entender este evento que ha transformado la vida de los hombres cuando creemos en ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.